Imagine la escena: un hombre inquebrantable, admirado por todos, pierde absolutamente todo en un abrir y cerrar de ojos. Los niños van, la fortuna desaparece, la salud se derrumba e incluso los amigos se vuelven contra él. En el apogeo de la desolación, incluso Dios parece haberse silencioso. Esto es exactamente lo que Satanás argumentó: por supuesto que él te sirve. Tómalo todo y verá cómo se desvanece su fe. En cuestión de horas, la vida de Job, una vez próspera y bendecida, se convierte en una montura de ruina. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo: profundamente en el pozo, no maldice al Creador. Y es esta historia de resistencia, dolor y fe no calificada que sabrás hoy como nunca antes. Una narrativa cruda, sin medio palabras, que puede transformar su forma de ver pruebas. En una región remota del este, donde el sol arde la tierra sin piedad, Job vivió. No era solo un buen hombre, fue un raro ejemplo de integridad. Su reputación de justicia y miedo a Dios superó las fronteras. No había mancha en su nombre, ni sombra de hipocresía. Era la encarnación misma de la justicia. Y la prosperidad lo acompañó: 7 hijos y 3 hijas, una familia unida y alegre, rodas que se extendieron más allá del horizonte, 7,000 ovejas, 3.000 camellos, 500 articulaciones de bueyes y otros 500 burros, así como una legión de sirvientes. Era, sin disputa, el hombre más influyente de esas Backlans. Sus hijos vivieron en celebración, celebrando la vida en la rotación del banquete. Pero mientras los jóvenes se divirtieron, Job, el atento patriarca, se levantó antes del amanecer. En silencio, ofreció sacrificios por cada uno de ellos, murmurando, quién sabe si, en el ímpetu de la alegría, ¿sus corazones se desviaron? Entonces actuó sistemáticamente. Era el guardián espiritual de esa casa, un intercesor incansable. Mientras tanto, en los dominios celestiales, una asamblea se encuentra. Los ángeles actúan antes del trono divino, y entre ellos viene Satanás, no como un intruso, sino como un acusador muy declarado. Dios le pregunta: ¿dónde has estado? La respuesta es fría, casi despreciada: caminando por la tierra, observando todo. Entonces, con un tono de orgullo paterno, señalas a Job: ¿notaste a mi sirviente? No hay otro como él, justo, heterosexual, que me teme y rechaza el mal. El oponente se ríe por dentro. Es obvio que te sirve. ¿No lo has atrapado con un muro de protección? Benditaste todo lo que toca. Pero él toma sus privilegios y verás cómo su fe se desmorona en las plagas. El desafío fue lanzado. No era solo un trabajo, era una pregunta sobre la esencia humana. ¿Devoción se resiste cuando termina la bonanza? Dios, en su sabiduría soberana, permite la prueba. Todo lo que tiene está en tus manos, da lo más alto. Pero no lo toco. Satanás se va, ansioso por destruir. Y el fatídico día viene sin previo aviso. Los hijos de Job celebraron en la casa del primogénito cuando estalla el primer mensajero. El conocimiento atacó. Robaron a los bueyes, masacraron a los sirvientes. Solo yo escapé para advertirte. Antes de que se absorban la noticia, aparece otro sirviente, desorientado: el fuego cayó del cielo. Las ovejas y los pastores volvieron cenizas. Solo yo superé. Un tercer rastreo: Vladi, los caldeos invadieron. Tomaron los camellos, los mataron a todos. Solo yo huye. Pero el golpe final es demoliendo. Un último emisario se derrumba a los pies de Job, sin aliento. Un viento del desierto arrancó la casa de los cimientos. Tus hijos, todos se fueron. Solo que quedé para decirte. El siguiente silencio es ensordecedor. El trabajo, el hombre intocable, ahora está desnudo, no solo de bienes, sino de esperanza. Aún así, se levanta. Rasta tus túnicas en el luto, sacude la cabeza en la desesperación. Y luego, hace algo que nadie esperaba. Se desmorona y ama. Con una voz ahogada pero firme, declara: salí del vientre materno, volveré. El Señor dio, el Señor tomó. Bendito sea su nombre. En medio del caos, una verdad inquebrantable: Job no culpa a Dios. No maldigas, no te rebeles. Su fe, aunque herida, permanece de pie. La escena celestial se repite. Los ángeles se desempeñan nuevamente, y hay Satanás una vez más.
Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? La respuesta es la misma, cargada de cinismo, pasear la tierra. Pero el Señor no es provocado. ¿Reparaste en el trabajo? Pregunta. Aunque te han instado a él sin razón, su integridad persiste. El acusador no es superado. Piel de piel. El hombre intercambia todo por su vida. Pero toca sus huesos, su carne, y verás cómo su fidelidad se convierte en blasf. Omiaya. Dios sabe el corazón de Job mejor que nadie. Él está en tus manos, responde. Pero salva su vida. Satanás sale como una sombra voraz, decidida a romper a ese hombre. Y el dolor alcanza el trabajo donde más duele, en el cuerpo mismo. Las heridas purulentas brotan en su piel, ardiendo como fuego. Desde el cuero cabelludo hasta los pies, se convierte en una herida para caminar. El hombre que una vez fue venerado ahora se arrastra fuera de la ciudad, sentado sobre cenizas, usando un fragmento de arcilla para aliviar el sufrimiento. Pero lo peor estaba por venir. Su esposa, consumida por el dolor o la revuelta, los enfoques y sueltos, amargados. Todavía insististe en esta integridad. Maldice a Dios y muere a la vez. Job, incluso con su cuerpo en choque y alma aplastada, responde con una lucidez aguda, habla como un tonto. ¿Aceptamos el bien de Dios, y no aceptaríamos el mal? Incluso allí, en el abismo, no cede. No pronuncia una sola palabra de revuelta. Tiempo después, 3 cifras se acercan al horizonte. Son Elifaz, Bildade y Zofar, amigos desde hace mucho tiempo. Al escuchar noticias de la tragedia, llegaron a ofrecer comodidad. Pero cuando lo ven, apenas reconocen a Job. Su rostro es irreconocible, su cuerpo es un paisaje de dolor. Los amigos se detienen, tonto. El llanto los domina. Rompen su propia ropa de luto, arrojan tierra sobre sus cabezas. Y así comienza el mayor debate sobre el sufrimiento, la fe y la justicia ya grabadas. Una conversación que resuena hasta el día de hoy, desafiando a cada uno de nosotros a responder. ¿Hasta dónde llega nuestra fe cuando todo se derrumba? Durante 7 días y 7 noches, el tiempo se congela. El desierto contiene un silencio tan denso que incluso el viento parece contener la respiración. Los amigos de Job, Elifaz, Bildade, Zofar, siguen siendo inmobiliarios a su lado como estatuas desaltalladas por el dolor de los demás. Nadie se atreve a romper ese duelo silencioso. Debido a que hay dolores que no encajan en palabras, heridas que solo el silencio puede presenciar. Y Job, allí, está la encarnación de la voz sin voz, su piel es un mapa de heridas, sus huesos ardiendo como brasas debajo de las cenizas, sus ojos son 2 pozos secos donde la esperanza murió de sed. Hasta que, en el 7º crepúsculo, cuando incluso las sombras parecen cansadas de extenderse, algo se descompone. No es un suspiro, no es un hipo, es un rugido sordo de las entrañas de la tierra. Job abre su boca, y lo que sale no es una oración, sino un grito que desgarra al cielo: maldita sea el día en que nací. Su voz es arena y sangre, un sonido que ya no pertenece a los vivos. Él no blasfema a Dios, no, su rebelión es más profunda, más primitiva. Maldica su propia existencia, como si pudiera deshacer el hilo del tiempo y borrar su nombre del libro de la creación. Que ese día sea tragado por la oscuridad. Él grita, que ninguna estrella lo ilumine, que Dios lo olvide como si nunca hubiera sido. Sus palabras son cuchillos atrapados en el calendario divino, quiere que su concepción sea una mancha, un error, un verso rayado del poema del universo. Y luego, como alguien que tira de sus propios intestinos, Job cavó la pregunta que erosiona su alma: ¿por qué se da la luz a lo que sufre? Él habla de aquellos que cavaron tumbas con sus propias manos, aquellos que abrazan la tierra como un amante, aquellos que celebran el silencio de la tumba como un banquete. Porque allí, dice, los optimizados no escuchan los suponadores, el cesador más cansado, el más que no tiene cerveceras. Ahí, el descanso muerto. Solo los vivos están condenados a soportar. Su voz se rompe, pero no llorando, en una verdad tan cruda que incluso los ángeles se cubrirían la cara. Lo que temía me alcanzó. Lo que temía me aplastó. No hay paz, no hay tregua, no hay Dios para responder. Solo el viento, levantando polvo sobre su cuerpo roto, como si la tierra misma quisiera cubrirla con anticipación. Es entonces cuando Elifaz el temanite rompe el silencio. Su voz es suave, casi reverente,
pero cargada con el peso de quienes creen que tiene las respuestas. Trabajo, si me permites. Duda, no por compasión, sino por cálculo. Sabes que tus palabras serán como sal en las heridas, pero crees que es la sal necesaria. Has sido una columna para los débiles y consolados para los rotos. Enseñaste a otros a soportar, y ahora, cuando la prueba te golpea, colapsando. Su tono es falsa sorpresa, como si el dolor de Job fuera una traición a su propia sabiduría. Elifaz no pregunta. Él oraciones. Recuerda, ¿quién nunca ha visto a los inocentes ser destruidos? ¿Quién ha sido testigo de los justos que son aplastados sin razón? Para él, el mundo es una ecuación. Perfecto, el sufrimiento es igual a la culpa, la prosperidad es igual a la bendición. No hay espacio para los misterios, para el abismo, para el silencio de Dios. Y luego, como despliega un pergamino sagrado, le dice su visión, una noche de terror, un espíritu que susurró verdades incuestionables. ¿Puede el hombre ser justo ante Dios? ¿Puede la arcilla discutir con el alfarero? Su teología es una jaula, Dios es grande, el hombre es el polvo, y cualquier pregunta es insolencia. Job escucha, pero no escucha. Las palabras de Elifaz son como piedras arrojadas a un abismo, caen sin eco, sin respuesta. Debido a que lo que Elifaz ofrece no es un consuelo, es un veredicto. Busca a Dios, dice, como si Job no hubiera pasado noches enteras con sus rodillas sangrando en oración. Lleva tu causa a él, como si Job no hubiera extendido sus manos vacías al cielo 1000 veces. Elifaz pinta a un Dios que otorga y castiga, sana y duele, que es un juez y salvador, pero su Dios es una moneda, tiene dos lados, pero no tiene misterio. Y Job, allí, cubierto de cenizas y heridas, levanta los ojos. No hay furia en ellos. Solo hay un cansancio tan profundo que incluso la revuelta parece lujo. Ah, si mi dolor pudiera ser pesado, murmura, si mi angustia fuera puesta en la escala, hundiría la tierra. Sus palabras son derretidas, Dios me usó como objetivo. Sus flechas me cruzan, su veneno quema mis intestinos. Él mira a Elifaz como quien mira a un extraño. Me ofreces palabras vacías, como alguien que le da pan de piedra a un hambre. Tu sabiduría está libre de huevo, blanco, opaco, sin vida. Y luego, como un hombre que ya ha perdido todo y ahora pierde el miedo, Job lanza su acusación. Eres como ríos secos. Promover el agua, pero solo trae polvo. Tus amigos no son consuelo, son espejos que distorsionan su dolor. ¿Ves mi desesperación y tremiles? Tu voz es una espada, enséñame, entonces. Muéstrame dónde estaba equivocado. Pero sus palabras son viento y el viento solo puede quitar lo que ya está muerto. Se calla. No hay nada más que decir. Porque la batalla del trabajo no es contra Dios, ni contra el sufrimiento. Está en contra del silencio. Contra la idea de que el dolor necesita una explicación, que el misterio necesita ser domesticado. Sus amigos hablan de justicia, recompensa, un Dios que otorga y castiga, pero Job sabe que la vida no es un tribunal. Es un desierto. Y en el desierto, a veces la única respuesta es el eco de la voz en sí, gritando a la nada. Y el cielo permanece en silencio. La cara de Job no ilumina con las promesas. No hay consuelo en las palabras de Zofar, solo el eco de una lógica que no encaja en su carne desgarrada. ¿La confianza me llenará? Casi se ríe, amargo, mientras las heridas arden debajo de las costras. Dormiré a salvo, pero ¿cómo dormir cuando la noche es un pozo de visiones que lo arrastran al abismo? ¿Cómo confiar cuando Dios mismo parece haber olvidado el significado de la justicia? Zofar habla de alturas insondables y profundas que ningún hombre puede medir. Pero Job conoce otra profundidad, la del hombre que cae y no encuentra profundo. El del hombre que llora y solo escucha el viento. Ah, si Dios dijo, repita, como si la idea fuera una daga. Como si el silencio divino fuera el peor de la tortura. Debido a que no es el dolor lo que lo consume, no son los gusanos los que devoran su piel. Es la certeza que, en medio del huracán, Dios no está gritando. Está en silencio. Y este silencio es un peso mayor que todas las acusaciones de tus amigos. ¿Dices que mi doctrina es pura? Job no se defiende a sí mismo. No hay una defensa posible cuando el cuerpo en sí es una acusación. Ah, si Dios abriera sus labios,
¿Pero qué labios serían esos? ¿Los que condenan? ¿Los que explican? ¿O aquellos que finalmente admitirían que no todo tiene una respuesta? Porque Job ya no quiere justicia. Quiero verdad. Incluso si esta verdad es un abismo. Y luego, como si el peso de las palabras de Zofar fuera la caída final, explota. No de furia, sino en pura desesperación, como un animal herido que todavía se debate porque no sabe morir en paz. ¿Cuánto tiempo me torturarás? ¿Cuánto tiempo cerrará los ojos a mi aflicción? Su voz sacude, pero no de debilidad. Temula con una ira sagrada, la ira de aquellos que aman demasiado para aceptar el abandono. Si peco, ¿qué apenas haré tú, oh reloj de hombres? ¿Por qué me hiciste un objetivo? ¿Por qué me rodeas como un enemigo? No espera respuesta. Ya sabes que no vendrá. Pero no puedes dejar de preguntar, porque parar sería admitir que el dolor no ha sentido. Hacer. Y el trabajo, incluso en polvo, todavía se niega a creerlo. Zofar se cierra. Su teología no se ajusta al grito de trabajo. Sus certezas son como arena antes del mar que se traga todo. Y en el siguiente silencio, solo hay la sombra de un hombre que ya no pregunta la curación. Pregunta a los testigos. Que cualquiera, vea su dolor y diga, esto no debería suceder. Que alguien, incluso Dios, mire a tus ojos y reconozca que a veces el sufrimiento no es una lección. A veces solo está sufriendo. Y el cielo permanece en silencio. El trabajo ya no exige respuestas, requiere un abogado. No pide explicaciones, pide un juez que no sea sordo de su causa. Su grito ya no es contra amigos, ni contra el cielo vacío, sino contra lo absurdo de un Dios que lo ve todo y, sin embargo, permite que los justos sean aplastados como un insecto bajo el arranque del azar. Hay alguien en el cielo que es mi testigo, murmura, como si agarrara la última junta de un barco que se hunde. ¿Pero quién? ¿Quién, sino el que lo lastimó, podría defenderlo? Y luego, como un hombre que ya ha perdido con la dignidad de ser escuchado, Job se vuelve hacia sí mismo. Tu cuerpo es un mapa de derrotas, la piel, un pergamino desgarrado, los huesos, los palitos secos debajo de la ropa que ya no le quedan bien. Hasta ahora, la tierra cubre mi sangre, dice, y la imagen es brutal, no es una tumba la que lo espera, sino lo terroso, ansioso, lamiendo sus heridas antes de que muera. Y, sin embargo, incluso allí, entre polvo y vergüenza, sus manos permanecen limpias. No es la inocencia que afirma, ¿qué hombre se atrevería?, pero la honestidad de un corazón que no duplicó, no mentía, no negoció su dolor por teología barata. Mi oración es sincera, repite, como si eso fuera suficiente. Como si Dios necesitara otra oración para saber lo que él ya sabe. Los amigos entran, incómodos. Sus fórmulas no son para un hombre que se niega a ser arreglado. Elifaz, Bildí, Zofar, cada uno con su verdad almidonada, cada una con su bolsillo Dios, listo para recompensar al bien y castigar a los malvados como juez de la aldea. Pero el trabajo no es un caso para resolverse. Es un grito que rasga el tejido del mundo, un espejo que les devuelve la imagen de su propia impotencia. Todos ustedes son edredones suaves, escupe, y la palabra moler es un cuchillo, no son inútiles, son insoportables. No cometen errores por ignorancia, cometen errores por crueldad, la crueldad de aquellos que prefieren una mentira reconfortante a la verdad que arde. Y luego, como si el peso de todo lo aplastara para bien, el trabajo colapsa. No llorando, pero en una confesión que suena como blasfemia, Dios me dio a los malvados. No es una queja, es un veredicto. El Dios que debería ser su refugio lo arrojó a los lobos. El Dios que prometió justicia lo dejó desnudo ante los que se burlan de él. Alquilar, me destrozó, dice, y la metáfora es precisa, no es un león el que ataca para comer, es un león que juega con la presa, que la destrozó por placer, que la deja viva solo para escuchar los aullidos. Y Job, el hombre que tenía todo algún día, ahora no tiene derecho a morir en paz. Pero es aquí, en la parte inferior del pozo, que sucede algo extraño. Entre la desesperación y la ira, se abre una fisura. Hay alguien en lo más alto que aboga por mí, susurra, y por primera vez no es una pregunta, sino una certeza torturada. No es la fe la que habla, es la terquedad de un hombre que se niega a creer que el universo es solo un matadero divino. Quizás no haya justicia.
Quizás Dios es un tirano, o un ausente, o peor, un indiferente. Pero si hay un hilo de esperanza, Job lo agarrará con los dientes, incluso si ese hilo lo estrangula. Y luego, como si el aire en sí pesara demasiado, se cierra. No por falta de palabras, sino porque algunos dolores son demasiado grandes para encajar en el lenguaje. Los amigos ahora son solo sombras alrededor de una hoguera que se apaga. El cielo todavía está en silencio. Y Job, el hombre que lo ha sido todo y ahora no es nada, cierra los ojos y espera, no por una respuesta, sino para el final. O por el milagro. O para cualquier cosa que demuestre que, en medio de este infierno, todavía hay un Dios que no es solo poder, sino también, tal vez, misericordia. El tiempo no vuelve, y Job lo conoce. Cada paso que toma es un adiós, los años pasados, a la vida que ya no es tuya, a la sombra del hombre que alguna vez lo fue. Su voz, ahora un alambre de plata desgastado de tiempo, emerge de las profundidades de un pozo donde la luz apenas llega. Mi espíritu se consume, mis días son grises en el viento. La muerte ya no es una amenaza, sino una presencia silenciosa, sentada en la mesa, esperando el último sorbo de vino amargado. Y él. Los alrededores, no hay manos que lo sostengan, solo mira que lo condenan. Los que deberían ser sus hermanos ahora son jueces con sonrisas de cuchillo. Se burlan de mí, tus ojos son flechas envenenadas. Pide un garante, para alguien que, ante el trono de Dios, puede decir, este hombre es inocente. Pero el cielo es sordo. O peor, indiferente. Cerraste tus corazones a la sabiduría, dice, y la amargura le quema garganta. No hay justicia en sus labios, solo la crueldad de quienes arrojan piedras a un hombre caído. Me hiciste burla de los pueblos. Te escupen en tu cara, y el mundo entero se ríe. Sus huesos son fuego, sus ojos salieron, su cuerpo es solo una sombra de sombra bajo el peso de un Dios que parece haber olvidado el camino de la misericordia. ¿Qué tengo? Su pregunta hace eco del vacío, sin respuesta. ¿Quién será? Y luego, como alguien que firma su propia oración, murmura, vamos a la tumba, yo y mi esperanza. Descansaremos en el polvo, los hermanos en derrota. Pero he aquí, Bildad se levanta, y su voz es una espada aburrida sin piedad. ¿Cuánto tiempo, Job? ¿Cuánto tiempo nos tratará como tontos? Su paciencia se ha agotado, y ahora solo queda el veneno de la certeza. Diremos, y la luz brillará, pero la luz que promete es el destello del fuego que consume. Sus palabras son un veredicto, el malvado está desgarrado como marihuana, su lámpara se apaga, sus pasos se topan con su propia trampa. Bildad pinta el terror con colores brillantes, el arco que aprieta el talón, la enfermedad que rueda la carne, la muerte que devora las extremidades. Tu casa será un desierto, tu nombre será olvidado. No habrá raíz, ni rama, ni memoria. Simplemente nada. Este es el lugar de aquellos que no conocen a Dios. Y sin embargo, el trabajo permanece. Herido, sí. Acusado, sí. Pero no roto. Hay algo en el que ni el dolor ni los amigos pueden borrar. Él levanta, y su voz, aunque temblando, lleva un fuego que no es de este mundo. ¿Cuánto tiempo me afectarás con las palabras? ¿Me has insultado 10 veces y no te da vergüenza? Lo aplastan como un insecto, pero olvidan que incluso los insectos tienen veneno. Si cometí un error, el error es mío. No te pertenece. Y luego, con un dolor que se rasga el pecho, grita, Dios me oprimió. Me rodeó con su asedio, me arrancó mi corona, me dejó desnudo. Es una casa en ruinas, un árbol desgarrado por la raíz. Sus hermanos huyen, sus conocidos lo olvidan, hasta que su esposa se aleja, disgustada. Solo me quedan piel y huesos. Escapé por un hilo. Y sin embargo, todavía llora. Simpatizo conmigo. La mano de Dios me lastimó. Pero nadie escucha. Entonces Job hace algo que él incluso entendió ser posible, profetiza. Sus palabras ya no son de un hombre, sino de un vidente que ve a través de las lágrimas. Desearía que mis palabras estuvieran grabadas con hierro, talladas en la roca para siempre. Y de repente, en medio de las cenizas, una llama. Sé que mi Redentor vive. Eso al final se elevará sobre la tierra.
sus ojos, aunque cegados por el dolor, ven más allá de la tumba. Incluso si esta piel es destruida, en mi carne veré a Dios. Lo veré, por mí mismo. Es una declaración de guerra contra la desesperación. Y antes de que los amigos puedan responder, él les advierte: si continúas persiguiéndome, temía por la espada. Hay un juez. Y no duerme. Pero Zofar no espera. Tu respuesta es un golpe. Mi corazón me obliga a hablar. Él no discute el dolor de Job, la ignora. Para Zofar, la justicia es una ecuación fría, la alegría de los malvados es breve, su alegría, un suspiro. Se traga riqueza, pero vomita el veneno. Dios no deja nada impune. Los malvados construyen castillos, pero no los habita, roba, pero no lo guarda. Zofar describe el final con una crueldad casi poética: el hierro que se escapa, la flecha que lo atraviesa, la tierra que se vuelve contra él. Este es el destino que Dios se reserva a los malvados. Su voz cae como una lápida. El trabajo escucha. Pero algo ha cambiado. Tu espíritu ya no se dobla tan fácilmente. Porque él sabe. Tu respuesta no proviene de los hombres. Y cuando habla, es con una claridad que corta como el vidrio. Escúchame. ¿Es esta tu consuelo? Tus ojos arden. ¿Por qué viven los malvados? ¿Por qué envejecen en el poder, sus hijos seguros, sus casas completas, sus rebaños multiplicados? Él desenmascara hipocresía con una simple pregunta: le dicen a Dios: quítanos. Y sin embargo prosperan. ¿Dónde está la justicia ahora? ¿Cuántas veces sale la lámpara malvada? ¿Cuántas veces el desastre lo alcanza? El trabajo sabe la verdad que se niegan a ver, muchos mor. Rem en paz, enterrado con honores, seguido de multitudes que lloran. ¿Quién me convencerá de otra manera? Su veredicto es implacable, sus respuestas son una mentira. Tus palabras, viento. Y entonces, deja toda amabilidad. Tu voz es un látigo. ¿Puede el hombre ser útil para Dios? ¿Las ganancias todopoderosas de tu justicia? Desmantela su lógica con una oración: debido a su maldad, trabajo. Como si el dolor pudiera reducirse a una cuenta comercial. Y las acusaciones caen, pesadas como piedras: por ninguna razón te comprometiste a tus hermanos. Te espesas los desnudos, negaste el agua a la sedienta. Para Elifaz, Job no es un hombre agonía, es un criminal que recibe su sentencia. Dios está en lo más alto. Él lo ve todo. Como si la omnisciencia de Dios fuera una amenaza, no una esperanza. Y sin embargo, pero ofrece una forma. Te reconcilias con Dios, y tendrás paz. Como si la paz pudiera comprarse con palabras. Como si Job no hubiera desgarrado su corazón antes que el Altísimo. Pero el trabajo no se doblará. No más. Porque en lo profundo del abismo, encontró algo que ni dolor ni amigos podrían llevarlo: la certeza de que más allá del silencio, hay un Dios que ve. Y esto, es suficiente para continuar. He aquí, el Todopoderoso no promete oro o plata, sino un tesoro que la tierra no puede dar: la justicia misma. Si recurres al máximo, serás construido, como si la fe fuera una moneda de cambio. Como si el dolor de Job pudiera apacigarse con las promesas de restauración. Pero Job no negocia. No quiere riquezas, quiere una respuesta. Quiere un ojo en el ojo con el que lo ve todo y lo permite todo. Y luego, él rompe. No más para discutir con hombres de palabras vacías, sino para desafiar el silencio divino. Ah, si supiera dónde encontrarlo. Iría a tu cancha. Presentaría mi causa, llenaría mi boca con argumentos, no para pelear, sino para ser escuchado. Porque Job no teme el juicio, él anhela para él. Él cree que, antes de la pureza de Dios, los justos no serán aplastados sino reconocidos. Y sin embargo, el cielo permanece en silencio. Busca en el este, en el oeste, en el norte, en el sur, y no hay rastro. Solo el viento. Y sin embargo, aún así, tu fe no se rompe. Él sabe mi camino. Si me demuestro, saldré como el oro. No es renuncia, es seguro. El trabajo no se inclina por el miedo, sino por convicción. Mantuvo los caminos del Señor más que el pan que apoya la carne.
No desvió los labios de las palabras que queman como el fuego. Y ahora, antes del abismo entre lo que él cree y lo que ve, él permanece, Dios es único. ¿Quién te desviará? Pero el mundo grita contra esta fe. Job mira a su alrededor y ve que la injusticia desfila, impune. Se eliminan los hitos, los rebaños robados, los huérfanos golpeados, los pobres incluso del último burro. Los inocentes son pisoteados como paja, la piel necesitada como bestias, desnuda bajo la lluvia, temblando entre las rocas. Los niños atrapan las migajas, los trabajadores aplastan las uvas y mueren de sed. ¿Y Dios? Silencio. Y sin embargo, siempre sin embargo, Job sabe que la impunidad tiene una fecha límite. Los malvados pueden prosperar, pueden reír a la luz del día, pueden tejer sus tramas en la oscuridad. Pero la noche que los esconde también los entrega. Son espuma en las aguas, árboles podridos que cae un viento. Esta es la parte de los malvados, dice Job, no odio, pero con la fría claridad de aquellos que han visto el final de todas las cosas. Y luego, como un guerrero que se niega a rendirse, levanta su escudo, mientras haya aliento en mí, no hablaré falsedad. Mi integridad no negociaré, por oro, ni por la paz, ni por Dios. Debido a que Job ya ha entendido lo que sus amigos nunca entendieron, la justicia no es una ganga, es una reunión. Y si Dios está en silencio, no es por indiferencia, sino porque su trueno es demasiado grande para encajar en las respuestas humanas. Todo esto son solo los bordes de tus caminos, murmura Job, sus ojos perdidos en el infinito. El susurro de lo que escuchamos, pero el trueno de su poder, ¿quién lo entenderá? Y luego, mientras uno sostiene un fuego en sus manos, él jura, Dios vive, que me ha llevado bien. Vive al Todopoderoso, que me ha amargado el alma. Pero no es blasfemia, es una fe. Y cuando Bailí, con su voz helada de aquellos que han dejado de convencer, invoca a la divina majestad, ¿cómo puede el hombre estar justo ante Dios? El trabajo no se sacude. Porque no quiere estar justificado, quiere ser visto. Y si Dios es tan grande que incluso la luna mancha su luz, entonces eso viene. Eso baja de tu trono de estrellas y respuestas. Pero Job no espera de los brazos cruzados. Mira al hombre, que es que desgarra la tierra por el oro, que domina los ríos y excava las montañas, que extrae tesoros de los intestinos del mundo, y pregunta, ¿dónde se encontrará la sabiduría? Ni el abismo lo sabe. Ni siquiera el mar lo esconde. No todo el oro del mundo puede comprarlo. Hasta que, como un rayo, viene la respuesta, no de la tierra, sino del cielo. El miedo al Señor, esto es sabiduría. Para apartarse del mal, esto es comprensión. Y Job, por un momento, descansa. No porque todo esté resuelto, sino porque, en medio del caos, ha encontrado lo único que el dolor no puede robar, la certeza que al final de todos los relatos que Dios sabe. Y eso es suficiente. Por ahora. Y luego, como un río que desborda sus orillas, estalla la memoria de Job, no como un lamento débil, sino como un grito que llora el silencio. Ojalá tuviera que regresar a los días en que Dios me navegó. Su voz sacude, no de debilidad, sino de un anhelo que arde como el fuego. Él ve, con una claridad que duele, la luz que ya lo ha guiado, la lámpara divina que iluminó sus pasos en la oscuridad, el Dios Todopoderoso que marchó a su lado mientras sus hijos rodeaban su mesa. Era un momento en que la prosperidad no era solo riqueza, sino bendición, cuando sus pies entraron en leche y las rocas le dieron aceite de oliva como un signo de favor celestial. Era más que un hombre, era un juez, un padre, un escudo. Mientras cruzaba las puertas de la ciudad, los jóvenes bajaron los ojos, los ancianos se levantaron en respeto e incluso los príncipes se mezclaron. Su palabra no solo se escuchó, sino que se esperaba, como el rocío que refresca la tierra sedienta. Porque Job no era solo justo, él era justicia. Entregó a los oprimidos que lloró, eran ojos para los ciegos, los pies para el cojo, el padre para el indefenso. Llevaba justicia como una capa, aplastaba el mal cuando los que rompieron los dientes de la bestia se retiraron de las malas garras de lo que había robado. Pensé que moriría en mi nido, suspira, que mis días se multiplicarían como la arena. Su vida parecía un roble, raíces profundas, ramas fisuras, gloria que se renovaba con cada temporada. ¿Pero ahora? Ahora la risa que se hace eco no es de admiración, sino de burla.
Aquellos que una vez no se atrevieron a levantar sus ojos hacia él ahora los señalan con dedos sucios. Hijos de hombres que trabajan ni siquiera considerarían dignos de pastar sus rebaños. Son los rechazados, los hambrientos, los expulsados, los que viven en los límites, entre espinas, como animales acosados. Y son los que vienen la canción de burla, el asador que mancha su rostro. Dios me dejó salir de la cuerda, grita su alma. No tienen freno. Avanzan contra mí, como las tropas que rompen paredes, como una tormenta que todas las rocas. Tu dignidad fue desgarrada. Su cuerpo, una vez erecto, ahora se dobla bajo el peso de un dolor que consume huesos como el fuego. La piel, una vez brillante, se oscurece y se separa, el arpa que cantó himnos se hizo arrepentimiento, la flauta que celebró, llorando. Y en el apogeo de este desierto, Job levanta los ojos, no al cielo, sino al vacío y grita, oh Dios. Grito y no respondo. Me levanto y solo veo tu silencio. Pero Job no se arrodilla. ¿Se levanta? Como un hombre que se eleva a la corte del cielo, presenta su defensa, no desesperación, sino con una pureza que cortó como espada. ¿Hice un pacto con mis ojos, como codiciarías a una doncella? No hay sombra en tus palabras, ni miedo al examen. Que Dios lo pese en escamas justas, él sabe que saldrá. Abre su vida como un libro, fidelidad a su esposa, justicia con los sirvientes, la mano extendida al huérfano, la puerta abierta al extranjero. Si negara justicia a mi vecino, si me regocijaba con la ruina de mi enemigo, mi mano se seca, mi nombre se pudre. No teme la investigación, porque su conciencia es limpia. No como Adán, que se escondió con miedo, sino que quién sabe eso, al final, todos estarán antes que el que lo vea todo. Y luego, con una audacia que solo ha herido la inocencia, desafía el silencio, me había dado a alguien que me escuchó. Firmo mi defensa aquí, que el Todopoderoso me responde. Se convirtió en la tierra por la fuerza, que las espinas brotan donde debería haber trigo. Si hay culpa, se revela. Pero si no hay, entonces Dios habla. El eco de sus palabras todavía vibra en el aire cuando una nueva voz rompe el silencio. No es eso de amigos, ni el de burlarse. Es sí. Liu, el más joven, que hasta entonces estaba en silencio por respeto, pero cuya alma ya no puede soportarlo. Su pecho quema, ira contra Job, que está justificada como si Dios necesitara disculpas, ira contra los tres sabios, que condenaron sin respuesta. He esperado tus palabras, dice, escuché tus argumentos, y ninguno convencido de trabajo. No soy viejo como tú, pero la sabiduría no proviene de los años, sino del aliento de Dios en el hombre. Eliú no le habla más plano. No temas ofender. Si lo hiciera, mi Creador pronto me llevaría. Su voz no es un murmullo, sino un trueno, tengo mucho que decir a favor de Dios. Mi espíritu me obliga. Mis palabras vendrán del corazón puro. No se vuelve contra el trabajo con desprecio, sino como quien quiere despertarlo. Escucha, trabajo. No te aplastaré. Soy una arcilla como tú. Y luego, con precisión quirúrgica, toca las heridas abiertas, dijiste, soy puro, sin culpa, pero acusa a Dios para destruirte sin razón. Porque Dios no es un tirano caprichoso. Habla, en sueños, visiones, en el dolor que duplica los huesos, las náuseas que rechaza el pan. Te duele a deshacerte de la tumba, que tu carne renace como la de un niño, de modo que, purificado, silbe para él, y te escucha. Eliú no vino a condenar. Llegó a guiar. Hablo a favor de Dios, no para aplastarte, sino para mostrarte la forma de vida. Y luego arroja la invitación, habla, si tienes lo que decir. Deseo justificarte. Pero si no tienes palabras, me escucho en silencio. Te enseñaré la sabiduría. Su voz ahora se eleva sobre todo, no solo trabajo, sino para los sabios que se callan, desafiándolos. Incline los oídos, oh sabios. Probemos juntos lo que es justo, como el sabor prueba la comida. Porque Job gritó, soy justo. Pero también dijo, ¿qué me sirve la integridad si Dios me trata como un enemigo? Y en esto, Eliú se enciende. ¿Bebe la burla como el agua? ¿Estás con los que practican el mal? ¿Dices que no sirve de nada que Dios complace? No. Lejos es Dios de cometer injusticia. El Todopoderoso no practica la maldad.
regresó a cada uno de acuerdo con sus obras, y si retiraba la respiración, toda la carne perecía en un instante. ¿Puedes gobernar que odias el juicio? ¿Acusarás al que es justo y poderoso? Dios no se inclina ante las posiciones, no favorece a los ricos sobre los pobres, todos son la obra de sus manos. Él ve en el escondido, pesa los corazones y ningún disfraz lo engaña. Sin investigación, rompe a los poderosos, sin previo aviso, mata a los malvados donde sea que estén. ¿Las cabras de Montesas dan a luz? ¿O miraste el cervás cuando se curvan para dar a luz? Contó los meses de su embarazo y sabes el día en que darán a luz. Se acuestan, dan a luz y se liberan de sus dolores, y sus cachorros se vuelven fuertes, parten y no regresan. ¿Quién les enseñó a temer al hombre? ¿Quién les dio sabiduría para escapar del peligro? Tu fuerza no viene de ti, ni tu inteligencia es tu trabajo. ¿Y el burro salvaje salvaje, quién lo liberó, quién se desvaneció sus cuerdas? Le di el desierto junto a la casa, la tierra salada. Se burla de la ciudad, no escucha el grito de la mujer. Viaja a las colinas en busca de pastos y toda la búsqueda verde. ¿Te servirá? ¿Pasarás la noche en tu pesebre? ¿Puedes atarlo con cuerdas o temas de tu lomo con arado? ¿Confiarás en él para traer tu cosecha? ¿El buey salvaje que quieres dominarte? No se inclina ante tu yugo, ni se humilla ante tu fuerza. Tus piernas son como barras de hierro, tus huesos como varillas de bronce. Él es el trabajo de mis manos y solo me responde. Las colinas le dan vida, y allí juega entre hierbas. Bajo el loto se encuentra a la sombra del sauce, junto con las corrientes. No teme cuando el río se desborda, confiado, enfrenta las inundaciones. ¿Quién lo priva de su libertad? ¿Quién se atreve a enfrentarlo y salir de la ileso? ¿Y el avestruz, qué te diste para vencer a tus alas de alegría? Sus plumas y plumas son el trabajo de mi sabiduría, pero deja sus huevos en la tierra. Olvida que un pie puede aplastarlos. Cruel con sus cachorros, como si no fueran tuyos, no le importa si su trabajo es en vano. Porque Dios no le dio entendimiento, ni lo dotó con sabiduría. Pero cuando te levantas para correr, se burla del caballo y tu caballero. Ignoro que fui yo quien te dio velocidad. ¿Quién extendió sus alas para volar? ¿El caballo, tú fuiste quien le dio la fuerza? ¿Quién cubrió con el terror? Salta como un saltamontes, su moneda. Cava la tierra con pezuñas, exultando en vigor, sale a conocer las armas. Se ríe del miedo, no se retire el día. De la espada. El rango se ha elevado sobre él, la lanza y la espada brillan, pero avanza ardiente, devorando la distancia. Al sonido de la trompeta, dice, aquí estoy. Desde lejos olfatea la batalla, escucha el grito de los capitanes y el grito del ejército. ¿Fuiste el que le dio a Falcao tu gran visión? ¿Quién enseñó al águila cómo volar y construir su nido alto? Ella habita en el acantilado, su fortaleza es inaccesible. Desde allí acecha a su presa, sus ojos penetran desde lejos. Sus cachorros se alimentan de sangre, y donde hay muertos, ahí está. Y ahora, Job volará al Todopoderoso con palabras vacías. El cielo se dobla, la tierra es inducida, y tú, polvo y gris, se atreven a disputar al que extiende los cielos como un velo. El mismo Dios que ordena a las estrellas, que alimenta a los leones y apaga a los cuervos, que domina el abismo y calma las tormentas, este Dios te pregunta, ¿quién, como yo, puede gobernar el universo con justicia? ¿Quién puede extender su mano y decir, lo hice todo? La voz del Señor no es un eco lejano, es un trueno que rompe los cielos. No es una teoría abstracta, es la realidad la que apoya cada respiración, cada latido de tu corazón. ¿Dónde estabas cuando estaba haciendo los vientos? ¿Cuándo determinó el peso de las nubes? ¿Cuándo ordenaste luz para brillar en la oscuridad? No estabas allí. No lo viste. No lo sabes. Y sin embargo, aquí está la maravilla, este mismo Dios, que no te necesita, que no disminuye por tu ignorancia o exaltada por tu sabiduría, este Dios se inclina y te habla. No para justificarse, sino para revelarte. No para ser juzgado por ti, sino para invitarte a confiar. El remolino todavía gira. Las cenizas vuelan. Y en medio de la tormenta, queda una pregunta, no como una acusación, sino como puerta, ¿nullificarás mi juicio? ¿Deberías condenarme para justificarte?
Silencio. Solo el viento responde. Lo que ningún cálculo humano podría predecir, 7 niños y 3 hijas, no como sustitutos de los que se han ido, sino como un nuevo capítulo de gracia escrito por la misma mano que traza las constelaciones. ¿Y las hijas? Ah, las hijas de Job no eran simples herederos, eran joyas tan hermosas que su nombre resonaría en las crónicas de la tierra. Gemima, como la luz de la mañana; Kecia, como el perfume de Casia; Keren Apuke, el polvo de belleza que hace que los ojos se pierdan. Y lo más sorprendente, recibieron herencia entre sus hermanos, un acto tan revolucionario como Dios mismo, que no se inclina ante las tradiciones cuando su justicia exige más. La vida de Job no fue restaurada. Fue transfigurado. El hombre que una vez se sentó entre cenizas ahora se eleva como un monumento de fidelidad divina. Los que lo habían abandonado regresan con regalos, los que lo habían condenado ahora buscan su intercesión. Pero Job ya no mira hacia atrás. Tu corazón, una vez un campo de batalla de Guaís, ahora es un santuario de Aquí está aquí. No recibió respuestas a cada dolor, recibió algo mejor, el mismo que sostiene todas las cosas. Y así, la historia que comenzó con el lamento termina en alabanza, no porque el dolor fue borrado, sino porque Glory lo trascendió. El remolino se ha ido, pero la voz que habló en él permanece. El polvo se estableció, pero los pasos de Dios se registraron en el alma de Job, y a través de él, la eternidad. Porque al final, no se trata de lo que perdimos, sino a quién nos encontramos. No de las cenizas que cayeron, sino de la mano que los convirtieron en coronas. Y cuando se dice la última palabra, cuando el último suspiro de duda está en silencio, solo queda una verdad, tan simple como el primer aliento de la vida. Él es Dios. Y eso es suficiente. Y luego, como un jardín que renace después del fuego, la vida de Job floreció nuevamente. No como una mera repetición del pasado, sino como un testimonio vivo que Dios no solo restaura, sino que transfigura. 7 niños, 3 hijas, Gemima, Kecia y Keren Apuke Names que no eran solo sonidos sino promesas cantadas. Nombres que llevaban el perfume de la gracia, el peso de la belleza y el brillo de una herencia irrompible. Porque las hijas de Job no solo eran hermosas a los ojos de los hombres, fueron coronados con dignidad rara, una herencia entre los hermanos, un sello divino que la justicia de Dios no se inclina ante las costumbres, sino que la redefine. Y Job vivió. No solo 140 años, número que las matemáticas dicen, sino que la eternidad mide en profundidad. Vivió para ver la 4ª generación, no como un espectador lejano, sino como un patriarca cuya historia se había convertido en un río donde bebían otras vidas. Vivió harto de días, una expresión que no habla de la saciedad del tiempo, sino un corazón. Ahora es que, después de demostrar la presencia de Dios, no tenía hambre de nada más. Porque morir viejo y harto es el epitafio de aquellos que han descubierto que la verdadera plenitud no está en tener, sino en ser conocido por el que lo sabe todo, ser amado por el que puede ser restaurado por el que lo ve todo. Entonces el libro de Job está cerrando. No con un punto final, sino con un suspiro de adoración. No con la amargura de un hombre que perdió, sino con la dulzura de un hombre que ganó, no bienes sino visión. No hay explicaciones, sino revelación. Porque esta historia no fue escrita para mostrarnos un Dios que evita el dolor, sino un Dios que la cruza con nosotros. No es un Dios que silencie nuestras preguntas, sino que las responde con su propia voz, tremendo y tierno. ¿Vimos el cielo en silencio? Sí, pero fue el silencio de aquellos que están a punto de hablar. ¿Vimos el infierno en movimiento? Sí, pero sus golpes solo sirvieron para forjar un testimonio eterno. ¿Vimos la tierra en agonía? Sí, pero fue en el útero de esta agonía que nació una fe indestructible. Job perdió todo, y en el vacío, encontró todo. Sus amigos lo acusaron, pero Dios lo justificó. Su esposa lo instó a maldecir, pero su corazón aprendió a bendecir. Le dolían las heridas, pero sus palabras se convirtieron en oro, sabía que solo escuchaste. Pero ahora mis ojos te ven. Este es el giro que lo cambia todo. Porque la fe no es la ausencia de duda, sino la elección de confiar cuando las dudas gritan. La restauración de Job no comenzó cuando regresaron sus posesiones, comenzó cuando tus rodillas se duplicaron. Y tú, que ha venido aquí, no eres un mero lector. Eres un sobreviviente. No de 42 capítulos, sino de un viaje donde todos los versos Dios susurró, confía en mí.
incluso cuando no lo entiendes. Eres parte de la minoría que no abandona el libro cuando la historia duele, que no cierra la Biblia cuando la vida parece injustificable. Usted es uno de los que, como Job, eligen permanecer, no porque tengan todas las respuestas, sino porque tienen la respuesta. Luego deje que este estudio se haga eco más allá de la pantalla. Comente no sobre el ritual, sino por la revolución interior. Llegué hasta el final del libro de Job, y ahora sé que mi Redentor vive. Porque esta declaración no es como, es un altar. Un altar en el que deposita sus preguntas sin respuesta, su dolor de desanimación, sus batallas no remuneradas y, sin embargo, afirma, es suficiente. Comparte esta historia. No me gusta quien transmite información, sino como quien ofrece un ancla. Suscríbase al contenido, sino mediante la conversión diaria de un corazón que elige creer, incluso cuando la noche es larga. Pero sobre todo, deja que el trabajo te cambie. Porque este libro no fue escrito para ser estudiado, sino para ser vivido. No para satisfacer su curiosidad, sino para santificar su confianza. Si aún no te has entregado a Jesús, hoy es el día. El mismo Redentor que Job vio en la distancia es el que le extiende su mano ahora. No como una teoría, sino como persona. No como una salida, sino como un Salvador. La historia de Job no termina con un hombre restaurado, termina con un Dios revelado. Y esta revelación no es un privilegio de hace 3000 años, hoy es una oferta para usted. ¿Qué verso te rompió? ¿Qué respuesta de Dios te dejó sin aliento? ¿En qué momento sintiste que la historia no era sobre trabajo, sino de ti? Escribir. Comentario. Grita, si es necesario. Porque la fe que no se prueba no puede ser presenciada. Y el mundo necesita testigos, no personas que tengan todas las respuestas, sino almas que, como Job, pueden decir, incluso si me mata, me esperaré. Que este libro haya sido más que cartas para usted. Eso fue ligero. Eso era llama. Y que cuando se escribe su propia historia, ella no termina con un punto final, sino con la misma certeza que él selló el de Job. Él es Dios. Y eso es suficiente.